no alcanza gente que cobra 200.000. ¿Eh? Como yo le dije, Y el resto también paga expensas, tiene hijos que Jubilado. van al colegio, ¿no? Jubilados que ganan una miseria, ese. Titular de la CIGEN, Miguel Blanco, no tiene nada que ver con esta decisión de aumentar el salario mínimo a 302.000 pesos, pero valía la pena traerlo a colación porque, insisto, las personas que definieron que esta miseria de salario mínimo vital y móvil ganan 12 veces más que los trabajadores registrados que van a pasar a este monto, y no alcanza, definitivamente, como a los jubilados, no alcanza para nada. Después hay que escuchar a Milei que dice que los trabajadores explotan a los empresarios. Bueno, en fin. Luciana Bertoia, hay un despiporre, mira el término que usé, despiporre en Comodoro Pi por el sistema, por el cambio del sistema acusatorio que ni te cuento. Me gusta la palabra. Despiporre. Y aparte esta gente que en su gran mayoría no paga ganancias, ¿no? También siempre es bueno recordarlo, pero se están peleando unos contra otros. No, hay que laburar. Bueno, se están peleando porque el gobierno quiere que el 11 de agosto cambie el sistema. Todas las investigaciones queden en poder de los fiscales, en cabeza de los fiscales, y los fiscales dicen, no podemos. Ajá. Mirá, Mandaron cartas, acá lo contamos, los fiscales de casación que le dicen, mira, esto lo implementaron en el norte del país, las investigaciones allá son menos complejas que acá. Acá nosotros investigamos presidentes, expresidentes, a las IDRs de trata grandes, no podemos. Después también se pronunciaron en la misma línea fiscales de juicio. Hubo una carta esta semana de todos los fiscales de primera instancia, desde Carlos Estornelli a Carlos Ríolo, Alejandra Mangano, Franco Picardi, gente que en realidad yo no sé si se juntaría a tomar algo, pero firmaron una carta diciendo que no están las condiciones y que si se aplica a partir del 11 de agosto van hacia un fracaso que puede comprometer las investigaciones. Y además le dice, ¿sabe qué? Esto puede generar responsabilidad internacional al Estado argentino. Esto es claro, no quieren que el 11 de agosto, porque dicen, no están los recursos humanos, no están los recursos materiales, no tenemos las computadoras. No es una gran discusión filosófica. Están materiales. hablando de recursos. Dice, ¿sabes qué? Cuando yo quiero abrir un teléfono y ver qué hay en una investigación, tengo que pedir turno y ese turno me tarda entre 3
hace años que no se realizan. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no se ponen de acuerdo. Acordate, hace 6 meses el viceministro de Justicia, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y Manuel Adorni hicieron una conferencia de prensa para decir que iban a mandar más de 100 pliegos al Senado y esos pliegos nunca aparecieron. Otro que sigue vacante es el procurador general, que también necesita los 2 tercios, como pasó con aquel hijo de Manuel García Mancilla, no los tienen. Y Eduardo Casal, entre otras cosas, lo que me decían es que probablemente él también vaya a mandarle una nueva nota a Cunio Libarona diciéndole que no puede empezar el 11 de agosto a aplicar el sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Pi. Hablaba con un camarista que me decía, bueno, pensá que pasa en agosto, ¿no? Cierre de listas, esto es una medida electoral y nosotros Lo mismo, ¿no? vamos directo al fracaso. Esa es básicamente la situación que están viendo en Comodoro Pi, donde realmente nunca les cerró demasiado el sistema acusatorio. Todos te dicen que sí, que lo tienen que aplicar, pero estas dudas vienen desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue que impulsó el cambio del Código Procesal Penal. Muy bien, entonces podría decir que Comodoro Pi está Picardi, ¿no? Haciendo un poquito de... Se Picardi. Se Bueno, explicó. y quise hacer un chiste, no me salió muy bien. Bueno, Natalia Bacareza, Milei se suma al auge papal, al mundo papal, va a la entronización, digo bien, del Vaticano. Bien ahí. Habemos check-in. Sabemos check-in. Este que es gratis, pues ya fue Peluca a Roma o Ya fue para el funeral del Papa y ahora el 18 de mayo. Tarde. sí, yo Tarde, sí. sí, para ir de nuevo con retraso y ya bien. Y ya le dijeron, estuvieron esperando hasta el último momento que les llegara la invitación el 18 de mayo, que además coincide con las elecciones en nuestro país, ¿no? Casualmente, por lo cual ese día no va a estar en la Argentina, ¿sí? Va a dejar solo a Adorni y no va a poder festejar, ¿sí? Si hay festejo junto a Manuel Adorni, ¿no? El candidato a legislador de la ciudad. Bueno, en esta ola papal que hay en todo el mundo, lo primero que hizo Milei fue subir una imagen con el león, con el nuevo papa, digo, pensando que el nombre del papa, León XIV, se refería, no sé, tenía algún vínculo con él. O es un designio divino, claro, que dice León y que bueno, Dios
Exacto. Bueno, no, digo, yo consultaba, digo, si en esto que tienen este fervor por el Papa, le van a mandar una carta, algo me decían, no, el presidente no. Ahí se dieron cuenta que, bueno, vamos a ir por los canales protocolares, que es el secretario de culto, Manuel Sotelo, va a ser el que redacte esta felicitación al nuevo Papa. Imagino que ahí va a llegar la invitación. Pero si quieres, nos queda, no sé si nos queda tiempo para un segundo, una perlita, no sé si lo tenemos. Bueno, te lo cuento. Para Milei, Francisco era mileísta. A ver. A ver si lo tenemos. Y lo otro que de Pablo dice, en el ámbito de la administración, digamos, era mileísta. Digamos, era déficit cero, era, digo, bajó gastos a lo loco, puso las cuentas en orden, o sea, sí, era un... Es el jefe de Estado del Vaticano, un ortodoxo claro, le dio a la motosierra como loco. O sea que entonces uno, cuando va entendiendo esas características, se hace más. No sé si lo insultó más cuando le dijo imbécil a lo que dijo ayer que el Papa Francisco era mileísta. Increíble, chicos. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Bueno, te invito a seguir en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Soy Casta y renovamos la invitación para el día del lunes a las 6 de la tarde para que continúes en esta familia desde el Canil. Recordá, no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Buen fin de semana. Promotor, y que además el agravante era que él era presidente. Entonces Bueno. uno no deja de ser presidente cuando Claro. está usando la herramienta su cuenta de propia. comunicación. Que además tiene en el caso de Milei un tilde gris. Y el tilde gris quiere decir que es un usuario que tiene una responsabilidad política que tuvo que verificar. Cuando uno lee la plataforma X Sí. y lee cuáles son las particularidades de cada una de esas tildes, digo, la tilde gris es solo asignada a personalidades políticas que tienen que demostrar que están en el ejercicio. O sea que ahí hubo alguien que validó esa tilde gris. Por ende, es el presidente el que habla. Ahora, de paso les quiero recomendar el libro de Vale, que está buenísimo para todos los que nos enteramos tarde quiénes eran los personajes de este universo, porque la verdad es que a mí realmente, vos decís, carajo, estuvo al aire desde 2021. La misa primero fue la misa de la Dan, misa del Gordo que Dan. estaba en Madero, en el grupo Madero, que era Madero Radio, pero transmitía también por stream. El primero en el estudio más chico, después fue en el estudio mayor. Luego de que gana las PASO, son las generales. Entre las generales y el balotage, que es el momento donde justamente Agustín Romo viaja a Estados Unidos. Agustín Romo, el actual jefe del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, que en ese momento era el responsable de la estrategia digital de La Libertad Avanza en la campaña.
En ese momento ellos viaja a Estados Unidos, se junta con Roger Stone, con este consultor, se sacan una foto, Roger Stone entrevista a Juan Pablo Carreira. Es el Durán Barba de, Claro. Sí, de La peor. Libertad Avanza. Yo te diría que bueno, le es un saca- asesor. Sí, sí. No, ese es el que... Sí, y ellos viajan a Estados Unidos y a partir de ahí cambia la estética de la campaña y es cuando la misa empieza a hacerse en un escenario, en un estudio distinto, con mucho más inversión, claramente, porque ellos hasta ese momento era la radio que transmitía con una camarita. Claro. Ahí son esas últimas imágenes de la misa en campaña en el 2023, que era ese estudio negro donde estaba con Juan Pablo Carreira, que en ese momento era co-conductor de él y era el director de La Derecha Diario, de este medio digital, que también es de Fernando Cerimedo actualmente, y de Javier Negre, un español que tiene también EDA TV en España, que es el mismo formato, digo, él tiene EDA TV, tiene un par de influencers que salen a confrontar con Podemos y con el PSOE a la calle, digo, es el mismo formato, la misma forma, digo, 2 o 3, en Estados Unidos es Posobiec quien hace esa tarea, es Breitbart, el equivalente a La Derecha Diario, que es el portal que inauguró y manejó durante mucho tiempo Steve Bannon, digo, cada uno tiene como su espejo, ¿no? Pero por eso te digo, nosotros muchas veces, inclusive nosotras aquí en el programa, estamos tentados de pensar respecto de la salud mental del presidente o de su estado de ánimo, si es que realmente descargó su ansiedad o si está inestable, ¿no? Sí. Y cuando vos empezás a acercarte a este tipo de información y a esta investigación, no es una casualidad, ni es un exabrupto, ni es una estrategia. Sí. Bueno, hay algo de lo que dijo Pagni esta semana, que inclusive es uno de los 3 denunciados penalmente, que tiene que ver con mostrar este plan, que es un plan de odio, una campaña de odio que está inserta en en un marco global. Me parece interesante entender que no es esto, no es Claro, salud no es mental, una- hay un plan, hay una idea y hay y tenemos a Santiago Caputo, que es como la cabeza de todo este plan. Lo de ayer fue pensado. Y me parece interesante también hablar sobre los 3 focos que vos planteás en el libro, que tienen que ver con el reingreso del FMI a la Argentina, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y también la pandemia. como Vamos paso- a ver, ahora vamos a entrar con eso que es un poquito más largo, vamos a ver lo que decía Pañi. Estamos en un mundo muy dominado por ese fenómeno y en un país muy dominado por ese fenómeno. Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa en su momento. Dio una explicación un poco rara diciendo que él lo insultó porque dada su condición de pensador anarcocapitalista no podía entender el rol de un líder comunitario. Bueno, eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también, no solo en la Argentina, en muchos otros países, en los ataques a la prensa, que son premeditados, que forman parte de estrategias que surgen de las encuestas. Lo que vemos en la Argentina, en estos tiempos, es una receta, en realidad, ensayada ya en otras sociedades, en otras democracias, que supone que el vector que más moviliza a las sociedades, el factor que más las convoca políticamente, es el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo. Bueno, también para hablar de esto y de la denuncia a Pañi tenemos a Alicia Miller, es periodista, investigadora, es miembro de la Comisión de Monitoreo de Libertad de Expresión. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte. Igualmente, bienvenida. Bueno, recién lo escuchábamos a Pañi y hablábamos un poco de que nada de esto es casualidad, que es una estrategia, que no es un exabrupto, pero efectivamente el presidente inició 3 causas, o una causa penal, les inició causas penales a 3 periodistas. Sí, para empezar es llamativo que el presidente haya elegido la vía penal para para judicializar la opinión, porque, bueno, es sabido que desde el caso Kimmel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de que se utilice la vía penal para
castigar o para intentar silenciar la opinión crítica, en especial cuando la persona que se dice afectada en su honra, en su honor, es un funcionario público o una persona que voluntariamente ha puesto su profesión de un modo público, como es el caso obviamente del presidente de la Nación. Pero bueno, por un lado, ya te digo, la vía elegida llama mucho la atención. Consideramos desde FOPEA que es algo totalmente desproporcionado y que, como decías, no es casualidad, sino que es parte de una estrategia para silenciar las voces críticas y para limitar el normal flujo de opiniones que tiene que existir en una democracia. Obviamente que a todo gobernante le molestan las voces críticas, sean de periodistas o de dirigentes, opositores o de intelectuales, de lo que sea, pero forma parte de las reglas de juego que una persona que voluntariamente se ha presentado para un cargo público y que ha ganado y que ha llegado a una posición de relevancia, como es el caso del presidente Milei, ignore esas reglas de juego. Es como si alguien estuviera jugando un partido de fútbol y como le hacen un gol, se llevara la pelota Sí, al además vestuario. no hay asimetría de poder, el presidente, frente a cualquier ciudadano que no tiene un micrófono, frente a una agresión de un periodista, podría esgrimir el argumento de que hay una diferencia de poder, pero estamos hablando del poder máximo de la nación. Totalmente, y así lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el caso Kimmel y en el caso Godoy, que justamente dicen que la violencia verbal, los insultos, las diatribas contra periodistas, cuando provienen del máximo poder de un país, como es el caso del presidente, generan un incentivo a que exista una violencia real, una violencia física, y además generan una autocensura en el resto de los periodistas. Es decir, restringen de una forma indebida y legítima el discurso público, el intercambio de opiniones en el espectro público, digamos. Alicia, acá mi compañera Gabriela te quiere hacer una pregunta. Hola Alicia, buenas tardes. Te pregunto dos cuestiones. Una que tiene que ver con, a tu criterio, por tu experiencia, qué posibilidad de prosperar tienen estas denuncias. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta que imagino que la respuesta va a ser muy poca posibilidad, de todas formas, ¿qué impacto tiene eso en el periodismo en general y en las personas acusadas que de alguna manera van a tener que lidiar con esto pagar un abogado, independientemente de que digamos no prospere esta investigación? Sí, yo creo que en cuanto a las expectativas de que prospere una denuncia de este tipo, no tenemos que olvidar de que estamos en la Argentina y que la justicia, en especial algunas instancias de la justicia, no siempre se desempeñan con la celeridad y el respeto por las normas que uno desearía. Así que yo me considero poco apta para hacer un pronóstico de esas características, aunque la lógica indica que una querella criminal, después de las modificaciones que ha tenido el Código Penal en la Argentina como consecuencia del caso Kimmel y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no debería prosperar, debería ser rechazada ad liminem, es decir, desde un comienzo. Y en cuanto a lo que te preguntaba, digamos, de lo que significa incluso, digamos, no económicamente, ya te diría más emocionalmente y a nivel trabajo, ¿no? También para el resto del periodismo. Moralmente, tener una denuncia penal sobre las espaldas afecta y mucho la independencia de criterio, la serenidad mental
de un periodista la tranquilidad de su vida familiar. Sí, no sobre olvidemos todo que- amedrenta a otros, porque en este caso estamos Totalmente. hablando, entiendo yo, de 3 periodistas que tienen espalda. Sí. Pero bueno, digo, de ahí para abajo pone más difícil el trabajo de todos nosotros. Sí, Micaela, pero genera ¿Qué una... tal, Alicia? Te hago Sí. una pregunta. Por un lado, me parece importante dejar en claro que este tipo de denuncias no incluye la posibilidad de que la persona vaya a prisión. Digo, para despejar dudas, tiene que ver con que la sentencia, en el caso de que esto prosperara, es solo a nivel económico. Me parece como dato, corregime si no me equivoco, Alicia. Pero si es es penal, cierto lo si que es penal. decís, Pero es penal, pero en este pero es caso... una querella criminal, Sí, de pero... todas maneras. Claro. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿están analizando desde FOPEA o inclusive con algunos otros organismos presentar algún tipo de acción a nivel colectivo para proteger justamente la libertad de expresión? No hemos tenido el tiempo de tomar una decisión de ese tipo. En cuanto a... lo vamos a analizar sin duda, como hemos analizado constituirnos en amicus curiae en otros casos en que nos parece que está en juego la libertad de expresión. Yo recuerdo que, bueno, el año pasado FOPEA presentó una denuncia contravencional en el foro contravencional de la ciudad de Buenos Aires por acoso digital, por hostigamiento digital, también por esta andanada de insultos y de agresiones verbales, en parte retuiteadas por el presidente Milei y que tuvieron como eje a varios de las cuentas anónimas o públicas de allegados al presidente Milei, y la justicia todavía no ha tomado ninguna decisión, aun cuando ya llevamos casi un año y no es una causa compleja. Por eso me refería a las dudas que por ahí genera la justicia. Yo creo que estamos ante un hecho muy preocupante de una escalada de que se busca desprestigiar, desacreditar no solo a algunos periodistas en particular, sino a todo el periodismo como colectivo, a la posibilidad de que el periodismo ejerza un rol de control difuso de los poderes públicos y privados, que es la razón por la cual la Constitución y los tratados internacionales protege, por ejemplo, las fuentes de un periodista, los medios con el que ejerce su tarea, y digamos, es un desconocimiento básico de las reglas esenciales de un sistema democrático. Acá, Jimena, dale. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar, FOPEA nace en el 2002 y quería saber, según tu mirada, ¿este sería el peor gobierno en términos de vínculo con la prensa y con los trabajadores y trabajadoras del periodismo? ¿O cuál es la evaluación que hacen? Bueno, la Argentina tiene, para empezar, una muy valorable tradición de periodismo de investigación, de periodismo crítico. Y lamentablemente, como contrapartida, tiene también una larga lista de gobiernos que han accionado contra la prensa. Por ejemplo, el presidente Carlos Menem en su momento demandó a varios periodistas de Página 12, de varias, de la revista Humor, incluso al propio Kimmel. La demanda fue durante la presidencia de Menem, y fue la corte de Menem la que de alguna manera lo condenó a Kimmel primero. Después, bueno, el kirchnerismo tuvo una relación muy conflictiva con la prensa, aquello de cuando se hacían esas gigantografías y se invitaba a la gente a escupir periodistas, no nos olvidamos de eso. Pero eso no lo hacía el gobierno. Claro, no era... Eso no era institucional. Promovido una violencia verbal y simbólica promovida y generada desde las instancias gubernamentales o paraestatales. Pero no gubernamentales. No gubernamentales, pero sí... Porque estaríamos hablando de lo que hace Milei ahora, digamos. Es lo mismo que está sucediendo en este momento. No es lo mismo, Alicia. Para vos es lo mismo.
No, Pero no es lo además mismo hizo una en términos denuncia literarios. penal Lo contra que digo Cuchara. es que cuando desde el gobierno nacional se promueve una violencia verbal y simbólica contra el periodismo, hay otras instancias paraestatales que multiplican y amplifican esa violencia, que puede llegar incluso a generar una violencia física en movilizaciones callejeras, en lugares públicos. A eso me refiero cuando relaciono aquel suceso con este, porque tuvo en común este lenguaje virulento, esta violencia verbal desde las instancias del poder. Así que no es la primera vez, no sé si es el peor, siempre uno entiende que lo peor es lo que está viviendo en este momento. Sí parece una serie muy intensa y prolongada de agresiones. En el caso de Fopea, comenzamos teniendo diálogo con este gobierno y con el que era el secretario de Medios, incluso con la ministra Bullrich, para tratar de establecer algún tipo de protocolo para que los periodistas que cubren movilizaciones callejeras no estuvieran sometidos a violencia, por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, eso se fue dejando sin efecto, y no por intención de Fopea. Fopea no es una entidad politizada, representamos a periodistas de todas ideas políticas, somos casi Bueno, sí 700 son politizados, periodistas. no pertenecen a un partido político, pero bueno, claro, defender la libertad de prensa es estar politizado. Sí, bueno, el periodismo, claro, como somos actores políticos de alguna manera, no lo eludimos, pero me refiero que Fopea no es un adversario, ni de este, ni de ningún gobierno legítimo que esté en este país. Alicia, siempre muchísimas ha tenido instancia de diálogo. Desde ya. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Que Por estén muy favor, bien. Alicia Miller de Fopea, bueno, nos contaba un poco bueno, sobre qué plantean ellos y qué pueden hacer respecto de estas denuncias de los 3 periodistas. Sí. Me interesa preguntarte a vos, vale, vale, gracias. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero... Digo, esto que planteaba Alicia en relación a lo que pasaba durante el gobierno de Cristina Kirchner. Básicamente podemos sumarlo a Néstor, si se quiere, con esta pelea que empieza justamente con el grupo Clarín. A ver, lo tuvimos acá a Coqui Capitanich, que rompía un diario en una conferencia de prensa. Digo, no sé si es la mejor manera de tratar a la prensa. Por eso quiero preguntarle... Sí, yo creo que ahí lo que hay son distintos momentos. A mí siempre me sorprende que siempre es la misma anécdota, ¿no? O sea, no, de hecho, el otro día Ricardo Roa en Clarín, en un artículo que se llamaba ¿Qué hemos hecho para merecer esto?, él repasa el accionar, o sea, iguala el accionar de Milei al accionar de Cristina en esta misma línea que hablaban recién. Y él pone el ejemplo de es la garganta poderosa, ¿no? Es ese colectivo de periodistas que surge del trabajo comunitario de la villa, que hacía esas gigantografías con la cara de algunos periodistas y que invitaba a que uno se expresara de la manera que quisiera. Vayan a escupir la foto de los periodistas. En contra de esos periodistas. Bueno, lo vimos todos. Ese es el ejemplo que Roa, que dice que esto es lo mismo, que lo que sucedía con Cristina, encuentra como para igualar. Y acá lo que encontramos, yo creo que hay 2 grandes diferencias, si incluso uno no quisiera profundizar yo creo que son muy diferentes las situaciones y los contextos, en parte por lo que le decían ustedes recién, de que una cosa es que un colectivo de periodistas que además tiene una mirada del periodismo corporativo, del poder económico, distinta a la que uno puede llegar a tener en términos de analizar todos los medios, el comportamiento mediático, pero además hay algo que es fundamental. La discusión que Cristina daba desde su lugar de poder político, con el poder económico, que ella sintetizaba en el grupo Clarín como el gran grupo que monopolizaba los medios y el sistema mediático en tanto condicionamiento de la democracia, era en el marco institucional y ella discutía con el poder económico. Y yo recuerdo el día que se anuncia la estatización de YPF, Cristina repasa editoriales de años de Bonelli, que era asesor
de YPF y que había durante mucho tiempo cobrado de Repsol YPF, y responde a cada una de esas editoriales. Ahí había una decisión institucional de desarticular lo que ella comprendía que era la instalación de un sentido común en el hecho de que privatizar era mejor, de que no había que recuperar YPF, pero lo hacía desde un lugar institucional, en un marco público, una conferencia, Está bien, pero una cadena cuando vos nacional. analizás artículos y opinás, no es lo mismo que agredir. Exacto. Porque, digo, acá... Ella proponía un debate, digo, a uno le pero puede por eso, gustar o no. proponer un debate, poner un titular de un diario y decir, mira, este título no es correcto, es un debate que vos podés dar públicamente. Ahora, lo que vos no podés decir, como nos dicen, mandriles, mentirosos, Prostitutas. ensobrados. Prostitutas de poder político. Esa fue la pero por eso te definición digo, de Anoche. pero sí empezó, te repito, para mí el ejemplo de Coqui es porque es el que recordamos todos, no es porque haya sido muy trascendente tampoco ese momento, pero tiene que ver con el maltrato, con incluir en algo que tenía que ser un debate absolutamente serio, y como bien vos decís, con la entidad que debe tener cuando vos discutís con la opinión pública, con el poder económico, convertirlo en show, en agresión, bajarle el precio. Por eso, yo decía dos cosas. Por un lado, yo creo que se intentó, tal vez, digo, después podemos ver si hay hechos puntuales, digo, no es una constante, hay una propuesta de dar un debate público desde un lugar institucional, entendiendo que ese cuarto poder, que es el poder económico, que son los medios, crean sentido, y había ahí una discusión abierta sobre incluso el poder económico, digo, se daba en ese marco. Pero hay una segunda cuestión. Cristina discutía, ella, con Bonelli en este caso, con otras editoriales que decía, esta editorial dice tal cosa, desarticulaba, hablaba con el periodismo en tanto institución, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es discutir con trolls, con pibes que agarran un tuit, que a mi manera de ver, erróneamente muchos medios mainstream invitan a sus estudios y validan su palabra en términos de lo ponen de igual a igual. Entonces, de repente, Bueno, no pero es lo ese mismo. el error fundamental empezó con validar la opinión de Milei, discúlpame, ¿no? Pero si lo invitamos a Milei, como si fuera un genio de la economía, y le hicimos pero una vez presidente, que él es el ¿por qué no vas a presidente, invitar tiene otra a responsabilidad? ¿Por qué no Lo vas a eligió invitar a la uno que mayoría del tuitea? pueblo? Digo, ahí yo, hasta el momento que lo elige la mayoría del pueblo, digo, bueno, Está bien, sí. pero los periodistas le dieron entidad. Sí, yo analizo ver, los 10 años. era Hace como- 10 años que es una persona pública que primero empezó en Canal 26, de hecho no empiezan las redes. Claro, empiezan los medios ese es el camino tradicionales, interesante de claro. Milei. Milei empieza en los medios tradicionales, empieza Claro. escribiendo libros, haciendo radio, lo invita por primera vez Mariano Grondona a su Trabajó de programa columnista. de Canal 26, fue parte de esa patria panelista, como llamo yo, Sí. que fue ese momento de América, pero él empieza en los medios. O no sea- era un buen tuitero al que Claro. invitaron. Se construye Vale. su personaje en los medios. Ahora, volviendo al hoy y esta diferenciación que hacías, digamos, de lo que ponía en igualdad de condiciones recién Alicia de Fopea, se ve ahora una sistematicidad, es decir, algo que va ocurriendo permanentemente, que va escalando cada vez más. Y te pregunto si, más allá del trolerío, de todo lo que estamos viendo, que la figura de un presidente diga en sus redes sociales, no solamente en sus redes sociales, sino también, incluso lo hemos visto en algunas conferencias en los últimos días, diciendo, no se odia lo suficiente al periodismo, o no están odiando como deberían odiar a los periodistas. ¿Qué hay después de eso? Sí, a mí me sorprenden ahí dos cosas. Primero, yo por ahí no me sorprende tanto lo que hace, porque es algo que viene haciendo hace un montón. Y que uno se espanta de que lo hace él, pero si uno lee lo que hace Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, es igual. De hecho, él tiene su propia red social porque se fue de Twitter y, digo, primero siempre lo hace en su plataforma, ¿no? Y uno ve al tipo más rico del mundo, que es Elon Musk, y es peor. Digo, yo hizo barbaridades hasta semejantes. Digo, memes, insultos, burlas, agresiones, ataques, burlas. Y al mismo nivel de 300 retweets o posteos por día. Estamos hablando de un tipo que entró en el gobierno de Donald Trump como una figura central, que es parte de la gestión, y tiene el mismo comportamiento. Digo, hay un manejo del caos, o sea, para mí es la forma de construir poder. Claro. Digo, Milei caotiza la sociedad. Digo, es caos permanente, es doctrina del shock absoluta, porque es eso, y es frente a la necesidad que, digo,
ustedes son periodistas, todo el día uno tiene productores que le están diciendo, bueno, ordenemos la información, vamos a hablar de esto, profundicemos sobre este tema, y en el medio te pasaron 400 tweets. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Hablo del último tweet? ¿Hablo de lo que quiero profundizar? ¿Me fijo qué pasó en el boletín oficial? Digo, el caos que propone Milei es su forma de construir poder. Frente a eso, cualquier institución, la periodística, las universidades, la cultura, digo, todo se desordena porque uno necesita organizar. Digo, ¿por qué ataca a las instituciones? ¿Por qué ataca a las universidades? ¿Por qué ataca a los periodistas? Porque desorganiza constantemente. La narrativa de Milei y su construcción de poder es caótica. Él necesita caos. Claro, necesita caos y necesita, perdón, Jimé, necesita también enemigos, claramente, en ese Polariza, caos. claro. Y vos considerás que modificó y dijo, bueno, dejo de atacar a la casta política y ahora es el periodismo, mi enemigo. Nunca fue la casta política. Yo creo que ese fue un error de comprensión, tal vez porque no terminábamos de entender lo que sucede ahí, pero en realidad, digo, las derechas a nivel global atacan lo que consideran las élites. En Estados Unidos es el pantano, digo, cada país le pone el nombre que quiera. Pero Milei lo traduce en casta, pero no es la casta política, es la casta, en realidad es la élite política, la élite cultural, la élite periodística. Digo, no es solo la política. Acá se leyó y se interpretó que Milei venía a pelearse con la casta política. Lo que hace Donald Trump, lo que hace Abascal en España, lo que hace Bolsonaro, ellos dicen, atacan el establishment, lo consolidado, lo mainstream, lo que ya está, digo, las vacas sagradas. Digo, él va a discutir con eso, públicamente. Después que sus acciones, en términos de políticas públicas, de decisiones que toma, favorezcan al poder económico, eso ya es otra discusión mucho más profunda. Pero en general, él siempre discutió con el periodismo. Lo que pasa es que en este problema que tenemos de una sociedad tan polarizada, siempre se entendió que el ataque favorecía, digo, Juntos por el Cambio habrá creído que era mejor que Milei atacara a Cristina, y entonces cada uno creyó que ganaba de ese ataque. Pero él constantemente ataca todo lo que es establecido, lo que se considera establecido. Incluso Davos a mí no me sorprende. Claro. Porque la pelea que vemos, que ahora ya se hace más visible, digo, hace 2 días le hicieron una entrevista a Bill Gates y él ya lo expresa, digo, hay una pelea a nivel global de ricos. No es lo mismo Bill Gates que Elon Musk. Porque, espera, ¿lo escuchamos un ratito? A Milei, vemos cómo estaba ayer. Porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Por Dios, llorando. Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación no es lo entienden ahora, muy rudimentario, no entienden. Personas literales. Claro, están enfermos de literalidad y obviamente que muchas veces de mucha mala intención. Bueno, habla de conversaciones rudimentarias, un señor que hizo chistes con los nombres. No, sí, y juegos de rima de con los nombres de los periodistas. Lo que quería decir puntualmente era lo que vos decías, Valen, del caos y que Milei nos caotiza. Recordando los años kirchneristas en el momento de la discusión de la ley de medios, que era una discusión muy fuerte, no era una discusión de amigues, era una discusión muy virulenta, sobre todo entre el poder político, en ese momento el kirchnerismo, los dueños de los medios y la sociedad, porque eso nace en la Facultad de Comunicación, en la carrera de Comunicación de las Facultades Sociales de la UBA o de varias universidades, y después pasa a ser una discusión social. Y todos en un momento estábamos hablando de no, pero mira, hasta ese momento los usuarios de tele, los televidentes, los radioescuchas, como se decía, no teníamos conciencia de quién era el dueño que estaba atrás de ese medio y por qué decía lo que decía. A partir de la discusión de la ley de medios sí empezó. Y una ley es lo contrario del caos. Una ley es la institucionalidad, es
sobre todo esta ley, que fue una ley de contra mil discutida con los foros en todo el país, era, bueno, este es el orden, nos manejamos en estos parámetros. Y recuerdo también que en el 2009, en su momento Cristina Fernández lo que hace es eliminar la figura de las injurias y calumnias en contra de los periodistas, ¿no? Para evitar justamente este tipo de cosas, a partir del fallo Kimmel que recién contaba la entrevistada. O sea, vos podés decir lo que quieras mientras no sea del fuero privado sobre un presidente. Después tenés que justificarlo, ¿no? Perderás tu reputación si fue mentira, pero no te pueden hacer un juicio penal como te están haciendo ahora. Digo, ahí está la diferencia concreta, me parece. O sea, no hacen yo de cana. todas maneras, no es para hoy, porque estamos con otros temas y te queremos aprovechar, pero tendríamos que hablar de qué pasó cuando nos enteramos de quiénes eran los dueños de los medios, porque en teoría la idea de poner sobre la mesa quién eran los dueños de los medios era que los dueños de los medios iban a intentar disimular, a verse descubiertos, intentar disimular, y todos iban a ser más objetivos o plurales, ponele. Y yo creo más que pasó sinceros. todo lo contrario, ¿entendés? Creo que algunas cuestiones, digo, porque recuerdo medios gráficos importantes con sus propios periodistas diciendo nosotros no estamos de acuerdo con la línea editorial cuando había una editorial sin firma en un diario importante, ¿no? Bueno, eso pasaba en la Junta Interna de Clarín todo el tiempo. Exacto. Y en La Nación también. Entonces, transparentar, lejos de traer, me parece, más razonabilidad, más pluralidad. No, lo que trajo fue un sinceramiento, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos estos y defendemos estos intereses, a diferencia de lo que pasaba antes, que se presentaban como independientes. Esta gente que decía, no, el periodismo... Claro, pero cuando se presentaban como independientes disimulaban. ¿A qué intereses? No, lo decís desde la sociedad civil a los dueños de los medios. Ustedes son, representan a los empresarios. Claro, pero ¿a dónde llega eso? Digamos, ¿quién sabe qué cosa representa, por ejemplo, el Grupo Clarín o qué representa La Nación? Nosotras porque somos, o sea, nos dedicamos a esto, porque estamos acá. Digo, la gente normal. Los no periodistas, los normales. Perdón, agrego algo. Los periodistas no somos gente normal. Algo me parece que es un gran título. Agrego algo en relación a dueños de los medios y el canal de streaming Carajo. Esto lo debe saber Vale seguro, porque me llamó la atención que, por lo que leí, quien es el propietario de este canal está muy relacionado con Rovira, y esta entrevista fue justo después del tema de Ficha Limpia. ¿No es amigo del hijo de Rovira? Es muy amigo, sí. ¿Amigo del hijo de Rovira? Rovira, estamos hablando de el mandamás de Misiones, el poder real institucional, que no es el gobernador Pasalacqua, pero de igual modo es un señor que pone y me saca voy a permitir un apartado, porque andaba circulando por ahí una versión que Rovira blanqueó en una charla informal, que Milei en persona le había pedido que sus diputados... En esta hora que tardé en llegar, pasó de todo, les aviso, porque ya le contestó en Belgrano, ya lo insultó, ya salió Patricia Bullrich a pelearse con Laura Di Marco. Por eso hicimos armar un programa y después tenés otro. Pero claro, Argentina. Por lo de Rovira. Claro, esta pequeña información que empezó a circular hace un ratito, donde Rovira, esta persona muy poderosa de Misiones, dice que el presidente en persona le pidió que sus senadores no votaran Ficha Limpia, no es ingenua tampoco. No podemos creer que trascienda esta información es ingenua. Milei le pegó con todo a Rovira, con todo a los senadores, y Rovira dijo, pero si yo te hice un favor a vos. Entonces hay una devolución de favores, hay una interna ahí que se está peleando entre el PRO y la Libertad Avanza, que tiene 2 horas. Así que este va a ser el tema de la semana que viene. Si no, nos tapa otro, ¿no? Claro. No, bueno, por eso, para volver a organizarnos y no desorganizarnos, Vale. Retomo lo que te preguntaba, que nos quedó pendiente con la conversación de Alicia Miller, que era, digamos, parte, digamos, de cómo estructuraste también esa génesis. No sé si lo puedo preguntar ahora. Se lo preguntás y te lo respondo después de la tanda, pero dejá la pregunta planteada. Hablas del shock político. Nos quedó de nuevo antes de la tanda. Identificar
Bueno, pero lo retomamos, ahora sí. Estamos generando intriga en la audiencia, está muy bien, Del shock- chicas. del Y si no, shock compren el económico. libro. Vos Claro. hablabas del libro, del shock económico, identificar a dónde, digamos, cómo podemos hacer para pensar de dónde sale mi ley. Entonces vos identificás 3 momentos: un shock económico, un shock pandémico, un shock político. Después nos podés desarrollar eso. Gracias. Ya venimos.
Continuamos aquí en Soy Casta, estamos hablando con Valeria Di Croce, perdón, y le dejamos 2 veces planteada la misma pregunta, así que la vamos a dejar desarrollar. Bueno, el libro usa el concepto de shock que viene del libro de Klein, de Naomi Klein, el libro de la doctrina del shock, porque ella plantea algo muy interesante cuando lo define, que es que el shock es el tiempo que pasa entre que sucede ese evento, que puede ser natural, puede ser conducido por alguna crisis económica, y el tiempo que tardamos en poder explicarlo, ¿no? Y la sensación del día después del triunfo de Milei en el balotaje era como que nadie sabía muy bien qué había pasado, había como un estado de shock generalizado, y en esto de ordenar ese caos que estaba sucediendo, yo venía investigando las nuevas derechas, pero puntualmente en lo que pasaba con Milei desde esa primera aparición pública en 2015, y me preocupaba bastante lo que empezaba a construirse desde el sentido común, esta idea de, bueno, la culpa es de las feministas que se pasaron 3 pueblos, la culpa es, o sea, era como, la culpa era de alguien. Sí, ¿no? había que encontrar a algún culpable que tiene la tuya. A ese culpable. Y odiemos a ese culpable. En un contexto como este, era un mal gobierno anterior, la culpa es de las feministas, los progresistas. Entonces, lo que yo traté de hacer, porque además ya había libros sobre Milei personaje, digamos, sobre él, sobre su psiquis, sobre si los tenía... perritos. Digo, ya estaba como toda esa construcción, que también es preocupante, en un contexto de una sociedad que reconoce más de la mitad de la población tener problemas de salud mental de menor o mayor medida, pero que hay un reconocimiento, sobre todo después de la pandemia, ponerlo en el lugar del loquito que hacía cosas y que no era consciente de lo que hacía, también es quitarle responsabilidad sobre lo que hace. Sí, porque si uno dice, bueno, hace todo esto... Está enfermo, ¿no? Claro, sí. Y la verdad que yo creo que él es consciente de lo que hace, lo hace, y en todo caso lo preocupante es que sabiendo las consecuencias de sus acciones, lo hace igual. Eso lo aprendimos con los feminismos también, claro, ¿no? sí, es como la Digamos, manera son perfecta hijos de sanos del patriarcado. Claro, exacto, sí, él no es un hijo justifiquemos sano la de violencia. este capitalismo cruel, financiero, de la pandemia, es hijo de todo eso. Entonces, la decisión fue ordenar en Scioli, y aparece hablando en un programa en Hora Clave con Mariano Grondona, cuyo compañero era Pablo Rossi, nada de casualidad. Y en ese canal 26 él hablaba solo de 2 temas. Hablaba de cepo e inflación. Eran los 2 temas a los que lo invitaban a hablar. Entonces, ese primer momento, que es el momento económico de Milei, con ese grupo de liberales que integraban Espert, Adorni, Espotorno, Reidel, digo, todos esos economistas liberales, incluso en ese momento todavía estaba López Murphy. Y para mí había un shock económico en el gobierno de Mauricio Macri, que es la primera parte del libro, cuyo hito es el regreso del Fondo Monetario Internacional. Porque además Milei y ese grupo de economistas toman postura. En ese momento cuestionan, el primer capítulo del libro es Caputo el ineficiente, que es como Milei llama a su actual ministro de Economía, y las consecuencias que tuvo ese momento en donde el regreso al fondo implica también perder la posibilidad de gobernar soberanamente la Argentina. Implica mayor desigualdad, implica más violencia, la desigualdad siempre genera violencia social. El segundo momento es el shock pandémico que empieza en el 2020, donde Milei ahí sí se vuelve una centralidad, su participación en plataformas, empiezan todos esos grupos que ya lo seguían desde 2018. El primer stream que lo hacía él, que se llama La Hora del Bisonte, lo conducía Juan Pablo Carreira en 2018, actual funcionario del gobierno, conocido en las redes como Juan Doe. Hay un grupo ya de pibes y pibas, la propia Eugenia Rolón, lo seguía ya Agustín Laje desde 2018, habían sido parte todas esas pibas y todos esos pibes de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018, y en la pandemia florecieron 1000 stream, podcasts, había uno que era El Pasante con Eugenia Rolón, que es esta chica que hace redes con su compañero. Que dicen que es la novia, pero en realidad es al revés. Él es el novio de ella. Pero como esto es todo muy patriarcal. Como todo es muy patriarcal, se llegó a decir que existían los Iñakis, algo que no existe. Digo, Iñaki de verdad solo maneja el TikTok del presidente y es el novio de Eugenia Rolón, que es un gran cuadro de la derecha, un joven cuadro de la derecha, cristiana, mujer, fanática de Donald Trump. Y en esa pandemia lo que sí pasó es que hubo una conjunción de grupos
que tal vez erróneamente se sintetizaron en marchas opositoras o antivacunas, cuando había mucho más pasando ahí. Aparecían los primeros carteles de en contra de la Agenda 2030, en contra de Soros, aparecían las primeras banderas de Gadsden, que es esta bandera amarilla con la serpiente, un símbolo de la derecha norteamericana. Digo, había ahí ya gestándose algo que era mucho más global, era mucho más profundo, y a veces se creyó que eso era solo antivacunas. Pero vale, una pregunta. Una cosita, Nos morimos por preguntarte. De a una. No, pero quiero preguntar algo de esto último que estás diciendo, y es, ¿Milei abreva de ahí? O, a ver si me entendés lo que yo te estoy preguntando. O, digamos, es el que conduce a que finalmente todo eso vaya aflorando. No, o sea, yo creo que ¿Milei él se suma. acopla? Yo lo pienso más como un iceberg. Digo, la presidencia de Milei es la punta de ese iceberg que se viene gestando abajo. El libro muestra eso. El libro no es sobre Milei, sino dónde Milei estaba en cada uno de esos momentos. En el momento del shock económico, Milei es el economista más consultado y que más aire tuvo en la televisión argentina y en los medios de comunicación de Argentina. Era el que corría por derecha al gobierno de Milei en términos de discurso económico. Cuando uno ve los resultados de la elección del 19, hay dos candidatos de la derecha conservadora. Uno es Gómez Centurión, junto con Cynthia Houghton, que son resultado del desprendimiento, enojados porque se discute la interrupción voluntaria del embarazo. Cynthia Houghton era diputada, pañuelo celeste. Gómez Centurión había sido funcionario del gobierno de Mauricio Macri, lo habían sacado de aduana por un caso de corrupción, lo mandan como director del Banco Nación, y ellos hacen el Frente Nos. Saca más puntos Gómez Centurión y Houghton que Esper. Y ahí sí Milei, yo creo que entiende que había que sumarle al discurso económico lo que ellos daban en llamar ya en ese momento la batalla cultural. Agustín Laje y Nicolás Márquez y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, eran parte de los equipos técnicos, no de Esper, de Gómez Centurión. Y ellos hablaban de batalla cultural. La consigna de campaña de Gómez Centurión es Dios, Patria y Familia. Por eso a mí no me sorprenden las 3 banderas atrás de Daniel Parisini, porque fue la consigna de campaña de Gómez Centurión que aglutinaba a esos jóvenes que iban detrás del AGE, que expresaban ya ideas conservadoras de la mano de la derecha global, sobre todo con la figura de Trump. Y Milei ahí pega como el salto, porque su último libro con Giacomini, que era su coequiper económico, su socio en términos económicos, tenía como título Libertad, 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 y el prólogo era Batalla Cultural. Y ahí él decía que él tenía que ser un soldado de la batalla cultural. Habla por primera vez de todos esos temas fines de 2019. Y en el 2020, en el escenario de la pandemia, que nos atraviesa a todos y todas, que cambia la forma que tenemos de vincularnos entre nosotros y nosotras, que nos aísla absolutamente del otro, de la posibilidad de dialogar con el otro, de tener perspectivas. Y fue cuando más se consumió pantalla. Digo, basta ver las estadísticas. Milei ya en ese momento hacía vivos de Instagram, enseñaba sobre educación financiera, pero sobre todo se acerca a Emanuel Danan, Eduardo Prestofilippo, todos estos influencers muy de derecha, muy agresivos, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Y hay un momento, que es el 12 de noviembre del 2020, que en el Obelisco se hace una movilización convocada bajo la consigna del Frente de Centroderecha Argentina, conformar el Frente de Centroderecha Argentina, en donde entre los oradores está Álvaro Sicarelli. Que Álvaro Sicarelli había sido asesor de la coalición cívica, pero tenía un antecedente interesante, que era él, en 2017 era funcionario del Senado de la Nación, y Gabriela Michetti lo echa porque Cristina Kirchner, siendo senadora por UP de la provincia de Buenos Aires, publica un video donde este chico, Álvaro Sicarelli, le decía a Cristina en el 2012 que ella era una guanaca, que ojalá que toda su prole se extinguiera y que etcétera, etcétera, etcétera. Acuerdo, claro. Cristina publica ese video, Gabriela Michetti lo echa porque dice que ya desconocía Tenía 2 dedos eso. de frente, claro. Y ahí nace esta distinción de halcones y palomas. La Nata insultando a Michetti, diciéndole que ella era una tibia, que Cristina la corrió con un Twitter, y empieza esta distinción entre palomas y halcones hacia el interior del PRO. Ese chico Álvaro Sicarelli, 8 años después, parado en ese escenario, en el Obelisco, insulta a Cristina y dice, bueno, y esto hay que ir a resolverlo en la casa de Juncal. Y señala la casa de Juncal, 12 de noviembre del 2020. 2 años después, y ahí está el shock político,
un pibe va y le pone un arma en la cabeza en Juncal a Cristina Fernández de Kirchner. Resultado de una sucesión de años de discursos de violencia simbólica, de violencia política, de violencia de género, pero hay una continuidad que uno puede ver en el libro en donde Milei se va acomodando en ese momento. Y el día que a Cristina le ponen un arma en la cabeza, se habla mucho de que Patricia Bullrich no repudió el atentado. Son 3 los políticos argentinos que no repudiaron el atentado. Una es la vicepresidenta de la Nación actual, Victoria Villarroel, el otro es Javier Milei y la otra es la ministra de Seguridad de este gobierno. Y Milei lo celebró en redes y fueron los libertarios que hoy lo esperan a la salida de carajo, los que pusieron en duda si había o no sido un intento de asesinato. Y Milei celebra el 6 de diciembre que Cristina no iba a poder ser candidata y él dice, hace un video, un vivo junto con Lilia Lemoyne desde la sede de La Libertad Avanza, diciendo que ahora sí, porque él entendía que la competencia era Cristina. Tiene una pregunta Jimena, una Micaela. Quiero establecer un parámetro también para el programa. A Cristina no le pusieron una pistola en la cabeza, le gatillaron un arma en la cabeza. Porque no haya salido la bala es otro tema, pero digo, porque si no también construimos la idea de que alguien más o menos la amenazó. Le dispararon un arma en la cabeza, no salió. ¿Jimé? Sí. Y 2 veces intentaron. 2 veces, sí. Vale la aclaración. Una locura. Me llama la atención porque cuando Milei pasa a ser famoso masivamente, y todo este mundo que vos describís en el libro, también empezamos a conocer, por lo menos desde gente de mi edad y de mi género, que lo veíamos muy alejado. ¿Cómo hace este mundillo que vos describís tan subterráneo, tan de stream, tan de redes, para pasar a la política territorial, a la política institucional, al mainstream de los medios, y a que lo vote una señora mayor, jubilada, que confía, que no forma parte de ese pequeño o ese inicial grupo de apoyo que tenía? Yo ahí soy muy cuidadosa de analizar, no soy socióloga, así que analizar el comportamiento de la gente y sobre todo en momentos electorales me cuesta mucho. O sea, puedo hablar de casos puntuales. Lo que pasa con los jóvenes es que a veces se generaliza, bueno, todos los jóvenes votan a Milei. Eso no es real. Digo, uno podría hacer otra lectura, que es aquellas personas que están de una u otra manera vinculadas, por ejemplo, a clubes, tienen un ámbito educativo, universitario, o conforman centros de estudiantes, en el caso de los pibes en el secundario, ahí no hay un votante de Milei. En una sociedad fragmentada y con mucha soledad y con mucho individualismo y con mucha frustración, después de 10 años de pérdida del poder adquisitivo, de 2015 a esta parte, digo, poniendo el corte en el 23-8, digo, y después de muchísimos años de no encontrar respuestas, de estar cada vez más solos y más aislados, la consecuencia de la pandemia se notan también ahí. Yo creo que hay más ese individuo solo, viendo constantemente lo que propone Milei en términos de resolución inmediata. Digo, el éxito es una característica del neoliberalismo, esa cosa de, bueno, se resuelve todo rápido, ¿no? Alguien que te dice que la cultura del trabajo no la promueve el peronismo y por otro lado te está promoviendo con una resolución de la Comisión Nacional de Valores que un pibe a los 12 años puede timbiar en la bolsa, ¿no? Claro. Propone mini caputos. Bueno, si vos sos un pibe de 12 años que ves que tu viejo tiene 3 trabajos o tu vieja tiene 3 trabajos, no le alcanza la guita y no la ves nunca, y te sentás en una compu y de repente en la primera te salió que ganaste unos mangos, y bueno, eso rompe la cultura, no solo del trabajo, eso rompe comunidad. Claro. Y eso fue algo que pasó también en los 90. Entonces creo que hay más un fenómeno propio del neoliberalismo, de esta disociación social y a la vez esta instalación de que no hay alternativa a lo que Milei propone, que también es una característica. Sí, Mica. pensaba en esto de la frustración, ¿no? Que es dolorosísimo, porque un poco todos estos discursos de odio están montados sobre la gran frustración de la sociedad que cada vez es mayor. Digo, es como la política basada en la frustración. Entonces, primero, impresionante toda tu investigación porque no la vimos venir, era obvio. Sí, estaba ahí. Junta todos los hechos y decimos, claro, Yo era estoy obvio. choqueada, ya que Pero usamos entonces, esa palabra. como estamos Por choqueadas eso. y seguimos en estado de shock, más allá de los 3 shocks que nos presentaste tan claramente, es ¿qué salida le vemos a todo esto? Porque por otro lado, cada vez hay más ajuste,
más inclusión de políticas bajadas desde el FMI, cada vez más recortes, más represión, cada vez más frustración, por lo tanto, cada vez más discursos de odio y cada vez más Mileis. ¿Qué hacemos? Damos batalla cultural, diría uno por ahí. No, yo creo que es una discusión profunda. Para mí la discusión no es con Milei. Yo trato siempre de decir lo mismo, aunque parezca una tontería, porque los problemas que hoy tenemos y que generan toda esa frustración van a seguir estando con o sin Milei. Entonces, a veces uno cree que, bueno, Milei sale de la ecuación y todos estos problemas se resuelven. Y los problemas son muy profundos. Nosotros tenemos serios problemas en términos sociales, en términos económicos, en términos de comunidad. Porque se sale esto con más comunidad, con más organización, digo, en términos reales, la convivencia mínima, digo, los patrones de violencia, de agresividad, de intolerancia hacia el otro, todo eso tiene mucho que ver con los dispositivos, digo, eso se fomenta. La frustración, digo, en vez de estar discutiendo que estamos poco tiempo con el otro, tendríamos que discutir que nos alcance para tener un tiempo con el otro. Entonces la discusión sigue siendo de modelo económico. Y en tanto, digo, yo sé que parece una tontería, pero en tanto no resolvamos los vencimientos de deuda en esto del shock. Fíjense que los 3 shocks que yo les describo siguen vigentes. El juicio sobre el intento de asesinato de Cristina sigue ahí. Hay un nuevo pedido de deuda con el Fondo Monetario Internacional y vencimientos imposibles de pagar el año que viene. Y la pandemia es algo de lo que salimos mal en términos de que no lo hablamos. Hay que recuperar el tiempo con el otro. Hay que darse el tiempo de ver qué le está pasando al otro. Si no, todos tuiteamos indignados, por ejemplo, que los jubilados cobran poco, pero no estamos atentos al vecino jubilado que por ahí necesita darle una mano. Hay que volver a los valores más mínimos de comunidad con la persona que tenemos al lado. Vamos a retomar, pero en un ratito. Tenemos una entrevista, vamos a hablar con Mariela Belsky, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, mira, recién justo entró el tema de los jubilados y nosotros venimos siguiendo este tema de la represión sistemática que hay los miércoles a las marchas de los jubilados, digo, independientemente de aquella marcha multitudinaria que fue la única en la que se cambió el protocolo y por eso claramente no hubo represión y no hubo heridos, pero venimos asistiendo a todos los miércoles algún herido de mayor o de menor gravedad. Este miércoles fueron otros 2. ¿Cuál es la posición que sostiene Amnistía? Bueno, básicamente nada que no conozcamos del tipo de intervención que ya había tenido la ministra Patricia Bullrich en su gobierno anterior, cuando era del PRO y no de la Libertad Avanza, que digamos que tienen como un enfoque en donde la libertad de reunión y de asociación no existe, ¿no? Como que es digamos que digo, claramente es un derecho constitucional, pero que hay una idea de que hay que achicar ese espacio, que no puede haber un espacio para que la sociedad manifieste su... Es de lo que veníamos a hablar, la comunidad. Exacto, como que el derecho a la protesta, el derecho a reclamar a las autoridades, que en general es dado por aquellos grupos minoritarios, digamos, o más desaventajados, que si no se manifiestan de esa manera no pueden hacer saber cuál es su descontento respecto a cierta política social. El gobierno tiene básicamente una política de uso desproporcionado de las armas menos letales, uso desproporcionado de la fuerza, no importa quién tengas adelante. Y la verdad es que desde nuestra perspectiva, digamos, lo que nosotras estamos tratando de generar es un relevamiento de todos los casos que se han venido generando desde que empezó este gobierno, que tenemos relevados hasta el momento más de 60 casos, donde hubo uso desproporcionado de la fuerza, uso abusivo de gases lacrimógenos, uso de balas de gomas dirigidas al cuerpo superior, porque hay estándares en materias de cómo se usan estas armas menos que letales. Hay un marco del uso de estas armas de Naciones Unidas que debe ser siempre... no es que no se pueden usar, pero hay que usarlas del cuerpo. Sí, son disuasivas, no son para generar daño, digamos. Exacto, es básicamente para... Exacto, son disuasivas y el gobierno no tiene ningún tipo de estándar o parámetro que esté siguiendo, incluso desconocimiento absoluto del rol del periodismo en las manifestaciones,
o detenciones arbitrarias, digamos, estas detenciones Pero no es arbitrarias. desconocimiento, pareciera que, no sé, o hay falta de capacitación y disparan mal, o no reconocen a los periodistas. Es a propósito. Sí, por supuesto es a propósito, pero realmente es a propósito y realmente tiene que ver con que, bueno, no se conozca y no se sepa lo que está pasando, que hoy es casi inviable, ¿no? Porque no serán los periodistas, pero son los propios manifestantes que filman, que sacan fotos. Pero bueno, digo lo del desconocimiento del rol del periodismo porque tenemos casos de periodistas que terminaron detenidos. Sí, desde Acuérdense de la primera manifestación que hubo, que por primera vez en nuestra historia, después de la dictadura probablemente, se llevó a los detenidos a una cárcel, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de proceso judicial. Que mediara, sí, lo recuerdo. Acá Micaela te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Mariela? Micaela Camián. Te quería preguntar, estoy al tanto de que desde Amnistía Internacional se llevó a cabo una campaña puntual actualmente sobre el tema de la represión a jubilados y jubiladas, y por lo que entiendo les han enviado a cada diputado y diputada y senador y senadora fotos y textos mostrando cómo se está reprimiendo a los jubilados, como para que tomen cartas en el asunto. Lo primero que te quería preguntar es si a partir de esa campaña tuvieron alguna respuesta, y lo segundo es, también dieron a conocer un informe anual que lo llevan a cabo desde Amnistía en 170 países, y dieron cuenta de que en la Argentina había un retroceso claro en derechos humanos. Me gustaría, un poquito que nos cuentes sobre ambas iniciativas. En realidad la campaña de los jubilados, que por cierto ganó varios premios, se llamaba la Cena de los Jubilados, y lo que hicimos fue de verdad hacer una cena, que no vino nadie por supuesto, pero la armamos. Invitamos a los diputados a cenar lo que un jubilado podría cenar con lo que cobra, básicamente, ¿no? Por supuesto que la campaña lo que tenía como la intención de mostrar que lo que estaban votando era una locura, que era absolutamente violatoria del derecho más humano a alimentarse, digamos, ¿no? ¿Qué comían, por ejemplo? ¿Qué estaban comiendo? Bueno, como para que nos imaginemos. ¿Qué puede cenar hoy un jubilado o jubilada en la Argentina? Un pequeño plato de fideos, un poquito de arroz, una vez por semana carne, un plato de polenta, y teníamos eso en los platos. Por supuesto que no vino nadie, por supuesto que la reacción de los diputados que invitamos, que fue a todos los diputados que votaron a favor, ¿no? de la ley en ese momento, la reacción fue, bueno, pero ustedes es la primera vez que hablan de esto. Siempre es eso, ¿no? Antes no hablaban, o no hablan de esto y hablan de lo otro. ¿Por qué en otros gobiernos no hablaron de jubilados? Nosotros no decimos que el problema de los jubilados es un problema de este gobierno, es un problema estructural que se arrastra, pero hoy estamos acá y estamos trabajando con lo que tenemos en este momento, como trabajamos en la época de Alberto Fernández con la pandemia y el ASPO y las decisiones que se tomaban durante el ASPO y en Formosa, digamos. Pero bueno, siempre es como lo que no hicieron, esto no lo hicieron con tan partido, no lo hicieron como para deslegitimar el trabajo que uno hace. Esto por un lado en términos de la campaña, digamos, respecto a los jubilados. Hicimos videos también con los jubilados, tenemos muchos casos relevados. En general lo que nosotros hacemos es relevar casos y testimonios reales de personas de carne y hueso que viven esas violaciones de derechos, y en general lo que hacemos es visibilizarlo, y a la vez hacemos informes, investigaciones, que eso sí lo enviamos a los diputados, ¿no? Para que lo vean, para que lo lean. Por supuesto que no tuvimos una buena recepción, al contrario. Claro, nadie va a las cenas y nadie responde también a esos informes. No, y tampoco... que no es que no lo sepan, y no es que necesiten enterarse. Exacto, y tampoco reuniones para conversar del tema, porque cuando mandamos los informes pedimos reuniones y demás. Está muy difícil para nosotros en este gobierno el reunirnos con autoridades. Tanto, por supuesto, el gobierno, pero digo para nosotros, para la sociedad civil, no para Amnistía específicamente, pero también con la oposición, ¿no? Recién ahora estamos empezando a poder, tenemos la sensación que para la oposición el año pasado fue difícil de encontrar como a dónde pararse, y que recién ahora estamos encontrando un mejor lugar. Ellos han encontrado un mejor lugar y nosotros tenemos más recepción en términos de nuestros informes, reclamos, etcétera.
Esta semana lanzamos el informe anual, que lo lanzamos hace más de 50 años, y por supuesto siempre tenemos nuestro capítulo de Argentina, en donde básicamente hablamos y dijimos 12 meses, 12 derechos, y por supuesto hablamos del caso de los jubilados, del tema de la libertad de expresión, tema periodistas, el tema de protesta social, como les dije, cibervigilancia, tema de transparencia de acceso a la información pública, todo lo que tuvo que ver con el intento de modificación de la ley de acceso a la información pública a través de un decreto para limitarla. Hablamos también de salud sexual y reproductiva, diversidad, colectivo LGBTIQ+, educación sexual integral, política exterior, que eso es bien Vas a tener relevante. que venir un día al programa, Mariela, entonces. Clima, Vas a tener que varios venir temas. así desarrollamos. Por supuesto, encantada. Muchísimas gracias, Mariela. No, por favor, un gusto. Te mando un abrazo. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Relevaron por lo menos 60 incidentes, es lo que acaba de decir, digo que a nosotros también a veces se nos pasan desapercibidos en estas manifestaciones. Antes de irme a la tanda, lo que les quiero decir es que es imperiosa la participación de la justicia para ir a garantizar el derecho de los jubilados a reclamar. La justicia viene estando bastante vapuleada, bastante desacreditada para la sociedad, y esto es parte de lo que está pasando. La justicia tiene herramientas para ir a garantizar que se pueda ejercer el derecho a la protesta de una manera segura. Vamos a la tanda y ya venimos.
Bueno, continuamos aquí en Soy Casta. Nos queda casi nada de programa. La verdad, Valeria, fue espectacular. Tenés que volver. Tenés que volver. Necesitamos seguir conversando. Sí, necesitamos otro viernes más. La pasaste bien porque somos todas mujeres. La pasé muy bien porque son todas mujeres, son todas muy amorosas y la verdad que da gusto. Pero Así que a los que todavía no vinieron, vengan. ¿Qué sentiste a diferencia de otros paneles con periodistas? A ver si escuchamos. Escuchan, están atentas, hacen preguntas muy interesantes. Estudiaron todas. Estudiaron todas el libro, sabían del libro. Uno se siente como que está cómodo. Bueno, me alegro. Para cerrar el programa, y hablando de que somos todas mujeres, y lo voy a es un poco en joda y es un poco en serio, tenemos el momento de Silvia Los Penato, el mal momento, el nuevo mal momento de Silvia Los Penato, pero no es contra ella, porque yo les voy a decir una cosa. Es terrible lo que le pasó, lamentablemente, y le pasa en público, además. Ya la otra vez Mauricio le había acompañado a una entrevista y le cayó dopado. Confesado por él. Sí, tuvo que contar largamente. Bueno, esta vez fue una entrevista donde Mauricio se puso muy denso, ahora lo van a ver. Pero yo les pido que lo miren y presten atención y se pregunten si realmente Mauricio le hubiera hecho este comentario y este nivel de maltrato a cualquiera de sus otros candidatos varones. Si se lo hubiera hecho a Larreta, si se lo hubiera hecho a Santilli, si se lo hubiera hecho a cualquier otro varón que estuviera presentando como candidato. Mírenlo. Y lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. ¿En serio? Sí, porque nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y Larreta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO, ¿no? Y que no es candidato del PRO, ¿no? Se ha decidido enfrentar al PRO. Gracias a los dos por venir, se tienen que ir, si quieren seguimos. No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe. Yo creo, yo me tengo fe. Yo creo que al final del día esta es una elección local y que la gente el día que va a votar va a ir a cuidar la ciudad en la que le gusta vivir y sabe que esa ciudad se la garantiza el PRO. Las escucho. Hay dos momentos extraordinarios ahí. Sí. Para mí uno es el de Wiñaski diciendo, bueno, listo. O sea, terminó de hablar Mauricio y no había nada que decir. Y ella trató de defenderse solita. Yo me tengo fe. Hay algo ahí de, bueno, el que tiene que hablar es Macri. Habló Mauricio. O sea, patrón. Digo, estaba ahí, ¿viste cuando vos decís? Y cuando ella trata de decir, bueno, no, puedo llegar a hacer algo, la cara de Macri es pobre. Había terminado cuando hablé no se lo hubiera hecho un varón patrón de estancia, patrón de estancia. Chicas, muchas gracias. Espero que vuelvas. Le vamos a dar la bienvenida al señor Juan Di Natale, que está con sus comunistas. Buenas noches, Juan. No te estoy escuchando, Juan, y eso que lo probamos recién. A ver, ¿está ahí, Juan? Yo que venía re contenta porque tenía un día mejor que el de Los Penatos, chicos. Venía festejando porque me levantó. Ahí te escucho. ¿Ahora me escuchás? Sí, ¿En serio? Sí. Ahí va, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Sabés que estaba debatiendo aquí con mis camaradas sobre lo que estabas planteando recién. Y para mí, Mauricio no discrimina por género para humillar a sus soldados. Ajá. Es mi opinión. Yo creo recordar alguna vez que directamente se le paró adelante a Larreta en un acto después de una derrota electoral. Directamente va y se le para adelante y abraza a Patricia Bullrich. ¿No te acordás de esa escena? No me la acuerdo, pero la voy a buscar, lo voy a analizar. Yo creo que no, en ese sentido. No era por género. Sí, Hijo, se abandona a los candidatos, los suelta, dice, no, ya, si no va a andar, ¿para qué? Eso, y no pierde el tiempo, ¿viste? Y lo otro me pregunto si no sigue todavía bajo los efectos del Neuril, porque se lo veía bastante abajo también. ¿Viste? Y está como hinchado, como que todavía no le faltan 2 o 3 días de siesta para que se le pase, Me parece que sí, dejen de darle esas gotitas, por favor, porque esto va para atrás. Pobre Mauricio, ¿qué le están haciendo? ¿Vos viste? Así que, bueno, quería simplemente opinar, si permiso. Sos siempre bienvenido a Muchas opinar. gracias. Dale, un día hacemos un programa juntos. Deberíamos. Dale, me encantaría. Bueno, buenas noches, buen programa, Juan. Muchas gracias, buen fin de semana. Un beso, Igualmente. Carmela, saludos. Y a vos te damos la bienvenida a Comunistas.